Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos la felicidad de nuestros hijos. Hablar de la felicidad de nuestros hijos es adentrarse en un terreno que va mucho más allá de técnicas educativas o recetas conductuales. Es, ante todo, una invitación a reflexionar sobre la calidad de presencia, atención y conciencia que depositamos en ese vínculo sagrado que tenemos con ellos. Wayne Dyer, con su mirada clara y compasiva, nos propone que la clave para criar hijos felices no reside en lo que hacemos por ellos únicamente, sino en cómo somos con ellos. En la manera en que encarnamos, día a día, los valores, actitudes y energías que ellos absorben como esponjas emocionales. Desde el inicio, el planteamiento es profundamente transformador. Los niños no son recipientes vacíos a los que hay que llenar, ni seres imperfectos que necesitan ser moldeados para encajar en el mundo. Son seres completos, con una sabiduría innata, con una conexión más pura con la fuente de la vida. Y nuestra tarea, como madres, padres o guías, no es dirigirlos, sino acompañarlos. No es enseñarles a obedecer, sino ayudarles a recordar quiénes son. Este cambio de mirada nos exige una revisión interior, porque no podemos dar aquello que no cultivamos en nosotros mismos. Si queremos hijos seguros, debemos trabajar nuestra propia seguridad interior. Si aspiramos a que sean empáticos, compasivos y creativos, debemos reflejar esas cualidades con autenticidad. La crianza, en este enfoque, se convierte en un espejo. El niño refleja lo que el adulto emite. Y más allá de nuestras palabras, es nuestra vibración, nuestro estado interno, lo que deja huella. Dyer propone que nos preguntemos no tanto qué quiero que mi hijo sea, sino cómo puedo yo convertirme en el tipo de persona que inspire a mi hijo a ser el mismo. Esta es una revolución silenciosa en la crianza, porque en lugar de imponer modelos o expectativas, nos invita a confiar en la sabiduría interior del niño, a crear un ambiente emocionalmente seguro y libre donde él pueda florecer sin miedo, sin máscaras, sin necesidad de cumplir para merecer amor. También señala con fuerza la importancia de desaprender muchos de los patrones que nosotros mismos heredamos. Castigos, condicionamientos, premios como forma de control, miedo como herramienta de obediencia, todo eso está tan arraigado que a veces ni lo cuestionamos. Pero si deseamos hijos felices, debemos preguntarnos: ¿qué tipo de mundo interno estamos ayudando a construir dentro de ellos? ¿Uno basado en la aprobación externa, el miedo al error y la comparación constante? ¿O uno centrado en la autenticidad, el amor incondicional y la libertad de ser? Este primer paso es profundamente introspectivo. No nos lleva a cambiar a los niños, sino a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias heridas, creencias y emociones no resueltas, porque, consciente o inconscientemente, las transferimos a nuestros hijos. Si tememos al fracaso, temerán. Si nos juzgamos, se juzgarán. Pero si nos mostramos humanos, imperfectos, pero dispuestos a crecer, les daremos permiso para hacer lo mismo. La felicidad de los niños, entonces, no se construye únicamente con juguetes, actividades extracurriculares o logros escolares. Se cultiva con tiempo de calidad, con escucha profunda, con validación emocional, con presencia sin distracciones. Se cultiva cuando sienten que no necesitan hacer nada especial para ser amados, que no están solos, que sus emociones tienen espacio y que sus sueños son tomados en serio. En este punto, también emerge una dimensión espiritual. Dyer no habla desde una religión, sino desde la conexión con una inteligencia superior que nos guía a todos, incluidos los niños. Él afirma que cada niño llega con un propósito, con una misión, con un llamado. Y nuestra tarea no es decirles cuál es, sino permitir que lo descubran, acompañar su proceso sin miedo y confiar en su brújula interna. Cuando lo hacemos, crecen seguros, amorosos y profundamente alineados con su esencia. Este capítulo, a modo de apertura, sienta las bases para un enfoque completamente distinto de la crianza. Uno que no busca control ni resultados, sino conexión y coherencia.
Uno que no parte del miedo, sino del amor. Uno que no se enfoca en corregir, sino en comprender. Porque, al final, la felicidad de nuestros hijos no depende de que tengan una vida sin problemas, sino de que crezcan sintiéndose vistos, valorados y profundamente amados tal como son. Y ese tipo de felicidad, la que nace de ser plenamente uno mismo en un entorno que lo permite, no se impone. Se cultiva. Se contagia. Se expande. Y todo comienza con una pregunta que nos cambia para siempre. ¿Estoy dispuesto a convertirme en el tipo de ser humano que guía a mi hijo no con miedo, sino con ejemplo? Esa es la semilla. Y el viaje apenas comienza. Después de haber comprendido que la verdadera crianza comienza con una transformación interna del adulto, se revela con claridad una verdad sutil y poderosa. Nuestros hijos no aprenden tanto de lo que les decimos como de lo que somos. En esta segunda parte del viaje, Wendell profundiza en el papel esencial del ejemplo. Pero no del ejemplo como presión o exigencia, sino como una expresión coherente y silenciosa de quienes somos en presencia de nuestros hijos. Los niños observan. Lo hacen incluso antes de hablar, antes de comprender el lenguaje verbal. Absorben los tonos, los gestos, las emociones no expresadas. Perciben las contradicciones entre lo que se dice y lo que se vibra. Por eso, que el ejemplo no puede ser actuado ni fingido. Tiene que ser genuino. Si queremos enseñarles calma, debemos encarnar la serenidad. Si deseamos que practiquen el respeto, debemos tratarlos y tratarnos con respeto real, no desde la autoridad, sino desde la autenticidad. Jer insiste en que no es necesario ser padres perfectos para ser una buena influencia. La perfección, de hecho, es una carga innecesaria que solo genera frustración. Lo que sí es necesario es la honestidad emocional. Los niños no necesitan adultos infalibles, sino adultos disponibles. Que puedan decir no sé, me equivoqué, necesito un momento para pensar o incluso lo siento. Esa humildad no debilita la autoridad, la fortalece. Porque muestra humanidad. Y enseña que equivocarse no es fracasar, sino aprender. El ejemplo silencioso también se manifiesta en cómo gestionamos nuestras emociones. Si gritamos cuando estamos frustrados, ellos aprenderán que el enojo se expresa con violencia. Si evitamos las conversaciones difíciles, ellos aprenderán a reprimir. Pero si podemos respirar profundo, sostener nuestras emociones con dignidad, pedir ayuda cuando lo necesitamos y mostrar empatía, estaremos transmitiendo habilidades que durarán toda la vida. Jer señala que el verdadero liderazgo parental no se impone, se inspira. Y la inspiración solo ocurre cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Si decimos que valoramos el tiempo en familia pero siempre estamos ocupados, el mensaje real es otro. Si hablamos de paz interior pero vivimos en estado de tensión permanente, eso es lo que modelamos. El cambio no se exige en ellos. Comienza en nosotros. Hay una belleza inmensa en descubrir que cada gesto cotidiano puede convertirse en una oportunidad de enseñanza. No hace falta organizar grandes discursos ni planes elaborados. Basta con vivir con presencia, con mirar a los ojos, con responder en lugar de reaccionar, con sostener el espacio emocional con paciencia. Los niños aprenden cuando nos ven ser compasivos con un desconocido, cuando observan cómo tratamos a nuestros padres, cuando notan si nos permitimos descansar, si celebramos la vida o solo la corremos. El ejemplo más profundo, sin embargo, es cómo nos tratamos a nosotros mismos. Si queremos que nuestros hijos tengan autoestima, debemos cuidar cómo nos hablamos internamente, cómo nos cuidamos, cómo priorizamos nuestro bienestar sin culpa. Porque el amor propio se modela, no se predica. Cuando un niño ve a un adulto que se respeta, comprende que él también merece respeto. Este camino, aunque desafiante, también es profundamente liberador. Nos devuelve el poder que muchas veces dejamos en manos de métodos externos. Jer no propone una fórmula rígida, sino una conciencia amorosa.
una forma de estar en el mundo que los niños perciben, imitan y hacen suya. Porque lo que se transmite desde el alma no necesita adornos. Se siente, se encarna, se expande. Al asumir el poder del ejemplo silencioso, nos damos cuenta de que no es necesario tener todas las respuestas. Basta con estar comprometidos con la verdad, con el crecimiento personal y con el amor incondicional. Porque cuando vivimos en coherencia con nuestros valores, los niños no necesitan lecciones constantes. Solo necesitan nuestra presencia. Y esa presencia, vibrando en autenticidad, es el regalo más grande que podemos darles. Así, el hogar deja de ser un espacio de control para convertirse en un santuario de aprendizaje real, donde no se exige perfección, pero sí conexión, donde no se teme al error, pero se celebra la conciencia, donde el ejemplo no es una carga, sino una oportunidad diaria para amar más profundamente, vivir más plenamente y criar no solo hijos felices, sino seres humanos libres, despiertos y llenos de luz. A medida que la mirada hacia la infancia se transforma y comprendemos la importancia de nuestra vibración como adultos, se hace imprescindible profundizar en el elemento que sostiene toda relación humana significativa: el amor incondicional. Wayne Dyer lo plantea no como una emoción idealista, sino como una forma consciente de estar y actuar. Amar incondicionalmente a nuestros hijos no significa consentir todo ni evitar los límites, sino verlos, acogerlos y sostenerlos desde la total aceptación de quienes son, incluso cuando no se comportan como esperamos. Este tipo de amor no dice, te amo si, ni te amo cuando. Dice, con claridad y presencia, te amo, punto. Y esa afirmación no se expresa solo con palabras, se transmite con gestos pequeños, con la mirada, con la disponibilidad. Es el tipo de amor que se mantiene firme cuando hay berrinches, cuando hay desobediencia, cuando las emociones están desbordadas. Es el que les da la certeza de que su valor no está condicionado al rendimiento escolar, al buen comportamiento o a cuánto se parecen a lo que soñábamos de ellos. El amor incondicional es profundamente transformador porque ofrece seguridad emocional. Y ningún aprendizaje verdadero puede surgir si antes no hay seguridad. Un niño que se sabe amado más allá de sus logros, errores o estados de ánimo, crece sin miedo al rechazo. Sabe que puede explorar, equivocarse, experimentar y que su pertenencia no está en juego. Esa base, sólida y cálida, es la plataforma desde la cual puede expandirse. Dyer nos invita a mirar con honestidad cómo y cuando retiramos el amor sin darnos cuenta. Cuando decimos frases como me hace sentir decepcionado, cuando aplicamos castigos fríos, cuando dejamos de hablarles como forma de manipular su conducta. Son pequeñas heridas emocionales que, si se repiten, pueden grabar en el niño la creencia de que debe merecer el amor. Y esa creencia, sembrada en la infancia, puede acompañarlo durante años, afectando su autoestima, sus vínculos y su sentido de merecimiento. Amar incondicionalmente no es ceder a todo, sino guiar con firmeza desde la empatía. Los límites siguen siendo necesarios, pero se colocan con respeto. Las correcciones se hacen sin humillar. La autoridad no se impone, se inspira. Y cuando hay que decir no, se dice desde un lugar de cuidado, no desde el impulso ni la frustración. Porque incluso en la firmeza, el amor incondicional no desaparece. Se vuelve más sabio, más paciente, más consciente. Dyer también resalta que este amor solo puede ofrecerse si primero lo cultivamos dentro de nosotros. Si aún creemos que valemos por lo que hacemos, que tenemos que cumplir para ser aceptados, será muy difícil sostener ese espacio emocional para nuestros hijos. Por eso, cuidar nuestra autoimagen, sanar nuestras heridas de infancia y practicar el autoamor no es un lujo. Es una necesidad. Porque el amor que damos solo puede alcanzar la profundidad del amor que nos tenemos. Otra dimensión poderosa del amor incondicional es que libera al niño de expectativas que no le pertenecen. Muchas veces, sin querer, cargamos sobre ellos nuestros propios sueños frustrados,
nuestras inseguridades o deseos no cumplidos. Les pedimos que sean de cierta manera para compensar lo que sentimos como falta. Pero amar incondicionalmente significa permitirles ser, incluso cuando eso se aleja de lo que imaginábamos. Significa escuchar más y dirigir menos. Acompañar sin controlar. Sostener sin moldear. Y cuando eso ocurre, algo mágico sucede. El niño florece. No porque se le da todo, sino porque se siente visto. No porque todo sea fácil, sino porque sabe que su hogar interior está a salvo. Y desde esa raíz crece la confianza, la conexión, la alegría. No como momentos pasajeros, sino como una forma de evitar la vida. El amor incondicional, entonces, no es una técnica. Es una decisión, una práctica diaria, una elección, especialmente en los momentos difíciles. Es recordar, una y otra vez, que más allá del comportamiento está el ser. Y que nuestra tarea no es cambiar a nuestros hijos, sino amarlos tan profundamente que recuerden, siempre, que ya son suficientes. Que ya son valiosos. Que ya son dignos de amor, sin condiciones. Y ese recuerdo, sembrado desde la infancia, se convierte en su mayor fortaleza. Porque incluso cuando enfrenten la dureza del mundo, sabrán que hay un hogar, dentro y fuera de ellos, donde el amor no depende de nada. Donde pueden volver. Donde son, simplemente, amados. Y ese lugar es lo que más profundamente los transforma. A medida que el amor incondicional echa raíces en el corazón del vínculo entre adultos y niños, surge con naturalidad una nueva necesidad. Permitirles sea. No solo permitirles hacer lo que deseen en términos de comportamiento, sino permitirles ser quienes verdaderamente son. En este nuevo nivel de conciencia, Cuentar nos conduce a una reflexión vital. Cada niño nace con una esencia única, con un temperamento, con dones, con una dirección interna. Y uno de los mayores regalos que podemos ofrecer como adultos es no interferir con esa brújula sagrada, sino ayudarles a confiar en ella. Con demasiada frecuencia, la crianza ha sido entendida como un acto de moldeado. El niño es arcilla y el adulto debe darle forma. Pero en realidad, los niños no están incompletos, están en formación, sí, pero no carentes. No necesitan que les digamos constantemente qué pensar, cómo actuar o qué deben llegar a ser. Necesitan que los escuchemos con respeto, que observemos su inclinación natural, que dejemos espacio para que se conecten con su intuición. La libertad interior es la base sobre la cual se edifica una vida auténtica. Y remarca que confiar en nuestros hijos no es desentendernos de ellos. Es darles un entorno seguro donde puedan tomar decisiones, aprender de sus errores, explorar sus intereses y descubrir sus límites. Cuando les permitimos opinar, decidir en lo que pueden decidir y sentir que su voz tiene valor, fortalecemos su sentido de sí mismos. Les enseñamos, sin palabras, que su existencia tiene peso. Que son sujetos, no objetos. Esto significa no proyectar constantemente lo que creemos que deberían ser. Si un niño es introspectivo, no empujarlo a ser más extrovertido. Si es artístico, no forzarlo a pensar como un ingeniero. Cada vez que valoramos sus características sin tratar de cambiarlas, reforzamos la confianza en su ser. Les damos el mensaje. Así como eres, está bien. Y esa afirmación silenciosa tiene el poder de moldear todo su desarrollo. Pero permitir esta libertad interior también exige coraje. Como adultos, a menudo sentimos miedo de que nuestros hijos no encajen, se equivoquen o no estén listos para el mundo. Y en ese temor, podemos caer en el control, en la sobreprotección, en la dirección constante. Yer nos llama a observar esos impulsos no desde la culpa, sino desde la conciencia. ¿Cuánto de lo que queremos corregir en nuestros hijos viene de nuestra propia ansiedad? ¿Cuánto de nuestra intervención responde a un verdadero cuidado y cuánto a una necesidad de tener todo bajo control? Confiar en el ser del niño es
también un acto espiritual. Es reconocer que hay una inteligencia en el que no necesita ser corregida a cada paso. Que a veces lo mejor que podemos hacer es acompañar en silencio, estar disponibles, pero sin interferir. Y que el error, lejos de ser un problema, es un maestro. Si intervenimos cada vez que algo no sale perfecto, no le damos al niño la oportunidad de descubrir su resiliencia, su ingenio, su capacidad de superarse. Además, Gier sugiere que, al fomentar la libertad interior, también cultivamos su conexión con la responsabilidad. Porque no hay verdadera libertad sin responsabilidad. Cuando permitimos que elijan, también permitimos que enfrenten las consecuencias de sus elecciones. Y eso, lejos de ser una carga, les da poder. El poder de hacerse cargo, de entender que sus acciones tienen un impacto, de confiar en que pueden aprender y elegir distinto la próxima vez. En este contexto, la comunicación se vuelve esencial. Escuchar activamente, hacer preguntas en lugar de imponer respuestas, interesarnos genuinamente por lo que piensan y sienten. No para evaluarlos, sino para comprenderlos. Porque el niño que se siente escuchado desarrolla claridad interior. Y desde esa claridad, crece el juicio propio, la seguridad y la libertad auténtica. La libertad interior también se relaciona con el juego, con la exploración, con el espacio para equivocarse sin temor a ser juzgado. Un niño que juega libremente está, en realidad, entrenando su creatividad, su intuición y su confianza en el presente. Gier nos acuerda que el juego no es un lujo, sino un derecho. Una forma de crecimiento. Una manifestación natural del alma en expansión. Permitir que nuestros hijos vivan desde su verdad no significa dejar todo a la deriva. Significa sostener con amor, guiar con respeto, intervenir cuando sea necesario, pero siempre con la intención de nutrir su autonomía, no de someter su espontaneidad. Y si logramos esto, habremos sembrado la semilla más poderosa de todas. La certeza de que pueden ser fieles a sí mismos, incluso en un mundo que a veces les pedirá lo contrario. Así, la libertad interior no es un privilegio. Es un cimiento. Es la base que permite a un niño convertirse en un adulto íntegro, conectado con su propósito, capaz de caminar con firmeza porque confía en su propia voz. Y esa confianza, que nace en la infancia y se fortalece con cada gesto de respeto, es el legado más profundo que podemos ofrecer. Uno que no se ve de inmediato, pero que florecerá en cada etapa de su vida. A medida que la libertad interior y la confianza en el ser se consolidan como pilares de una crianza consciente, emergen nuevas necesidades relacionales. Los niños, más allá de su individualidad y autonomía, desean algo que es tan esencial como el aire que respiran. Ser escuchados. No solo oídos, sino realmente escuchados. Wendell plantea que escuchar con el corazón abierto es uno de los actos más poderosos que podemos ofrecer como padres, madres o adultos responsables. Porque a través de la escucha profunda, el niño aprende que su mundo interior importa. Vivimos en una época de distracción constante. El ritmo de la vida moderna, los dispositivos, el trabajo, las obligaciones, muchas veces fragmenta nuestra presencia. Escuchar verdaderamente requiere detenerse, mirar a los ojos, soltar el impulso de corregir, opinar o interrumpir. Es abrir un espacio silencioso y amoroso donde el niño pueda depositar sus emociones sin temor al juicio ni a la prisa. Gier sostiene que ese acto, simple en apariencia, puede ser el puente más sólido hacia una conexión emocional real y duradera. Escuchar no es solo oír las palabras. Es percibir lo que no se dice, lo que se expresa con un suspiro, con un gesto, con un silencio largo. Es tener la sensibilidad de notar cuando un niño necesita hablar pero no sabe cómo. Es estar atento a las pequeñas señales que indican angustia, alegría, duda o necesidad de contacto. Porque cada vez que nos abrimos a escuchar así, sin prisa ni agenda, les estamos diciendo: tú importas, tu mundo interno es digno de ser atendido. Gier también nos anima a observar cómo solemos responder a nuestros hijos.
¿Escuchamos para comprender o para corregir? ¿Interrumpimos con consejos prematuros? ¿Invalidamos sus emociones sin querer, con frases como no es para tanto o ya va a pasar? Esas respuestas, aunque comunes, transmiten un mensaje que puede herir. Que lo que sienten no es válido, que deben dejar de sentir para ser aceptados. Y eso, con el tiempo, puede provocar desconexión emocional, inhibición afectiva y una creciente dificultad para confiar. En cambio, cuando practicamos la escucha empática, permitimos que el niño se exprese desde su verdad, sin necesidad de filtros. Le ayudamos a poner palabras a lo que siente, le acompañamos en su confusión sin ofrecer soluciones apresuradas, le enseñamos que no está solo en su experiencia emocional. Y esa conexión, paciente y respetuosa, refuerza su autoestima, mejora su comunicación y le brinda herramientas internas para autorregularse con el tiempo. Uno de los aprendizajes más profundos que se derivan de este enfoque es el de la validación emocional. Validar no significa estar de acuerdo con todo, pero sí reconocer que lo que el niño siente es legítimo. Que tiene derecho a enojarse, a llorar, a temer, a no entender. Cuando lo acompañamos en esas emociones, sin intentar reprimirlas ni resolverlas de inmediato, fortalecemos su confianza en su mundo interno. Le ayudamos a transitar sus emociones con seguridad y sin culpa. La escucha profunda también transforma al adulto. Nos enseña a soltar el control, a cultivar la paciencia, a afinar nuestra intuición. Nos vuelve más presentes, más compasivos, más atentos a lo que ocurre en el vínculo. Porque cuando escuchamos de verdad, creamos una resonancia emocional en la que ambos, niño y adulto, se sienten vistos y comprendidos. Y eso alimenta un tipo de intimidad que va más allá de los roles o las responsabilidades. Además, escuchar con presencia activa el poder transformador del silencio. No el silencio del desinterés, sino el que acompaña, sostiene y permite que el otro se despliegue. Un silencio cargado de disponibilidad emocional, donde no hace falta llenar los espacios con palabras para que se sienta la presencia. A veces, estar ahí, sin hacer nada más, es el acto más poderoso de amor. Yer nos recuerda que esta capacidad de escucha no se limita a momentos de conflicto o tristeza. También se cultiva en la alegría, en las conversaciones cotidianas, en el juego, en los detalles que parecen triviales pero que, para el niño, son universos enteros. Porque cuando un niño nos cuenta con entusiasmo algo que le importa y nosotros le damos plena atención, ese instante se convierte en un ancla emocional positiva. Un recuerdo de que su voz es valiosa, de que merece ser escuchado. Así, la escucha profunda no es una técnica aislada. Es una forma de estar en el vínculo. Es una práctica constante, un lenguaje silencioso que dice: te reconozco, te respeto, estoy aquí contigo. Y en ese reconocimiento, el niño no solo se siente amado, se siente real. Se siente legítimo. Se siente parte. Y cuando un niño se siente escuchado desde el alma, se abre. Se confía. Se muestra. Y en esa apertura florece la verdadera conexión. Una conexión que no necesita imponer autoridad, porque nace del respeto mutuo. Una conexión que no se rompe con los años, porque fue sembrada con verdad. Y una conexión que se convierte, sin esfuerzo, en la base de una relación profunda, duradera y llena de sentido. En el momento en que hemos construido un lazo basado en el amor incondicional, la libertad interior y la escucha verdadera, surge una pregunta esencial. ¿Qué significa realmente educar? Wayne Dyer plantea que educar no se trata tanto de enseñar a hacer cosas, sino de acompañar el despliegue del ser. Es una visión que invierte el paradigma tradicional, donde la educación ha estado centrada en resultados, en logros, en comportamientos correctos. Aquí, en cambio, la atención se dirige hacia el alma del niño, hacia su integridad y su sentido profundo de identidad. Educar desde el ser implica confiar en que cada niño trae consigo una sabiduría interior. Nuestra tarea como adultos no es introducir conocimiento desde fuera,
sino ayudar a que lo que ya está dentro pueda expresarse. Esta visión se parece más a cuidar una semilla que a construir una escultura. No intervenimos para imponer forma, sino para asegurar las condiciones ideales para que la vida florezca por sí sola. Y eso comienza por la forma en que percibimos al niño. Cuando lo vemos como un ser en constante evolución, libre de etiquetas, nos liberamos también de la necesidad de corregir todo el tiempo. Gier señala que muchas veces creemos estar educando cuando, en realidad, estamos condicionando. Reforzamos conductas con premios y castigos, fomentamos la obediencia como virtud suprema y esperamos que se adapten al sistema sin cuestionar. Pero ¿y si en lugar de eso les enseñáramos a pensar por sí mismos? ¿A preguntarse, a dudar, a elegir con conciencia? Educar desde el ser significa enseñar desde el ejemplo, no desde el mandato. Significa mostrar cómo se vive en coherencia, cómo se enfrenta un error, cómo se sostiene una emoción difícil, cómo se toma una decisión ética. No hace falta repetir frases moralistas. Los niños aprenden al vernos en acción. Y si nuestras acciones están alineadas con valores profundos, ellos los absorberán naturalmente. Porque el ser tiene más fuerza que cualquier técnica. Gier invita a los adultos a soltar la idea de que la crianza es una carrera de logros. No se trata de que nuestros hijos sean los mejores en todo, sino de que se conviertan en seres humanos plenos, compasivos, responsables, libres. Y eso no se consigue a base de exigencias externas, sino nutriendo su mundo interior. Alimentando su curiosidad, su capacidad de maravillarse, su sentido de pertenencia y su conexión con algo más grande que ellos mismos. En este enfoque, también se cuestiona el concepto tradicional de disciplina. Gier nos recuerda que disciplina no significa castigo. Significa enseñar. Pero enseñar no desde el miedo, sino desde la conciencia. Cuando un niño se equivoca, no necesita ser avergonzado ni humillado. Necesita comprensión, guía y la oportunidad de reparar. Necesita saber que sus actos tienen consecuencias, sí, pero también que su valor no está en juego. La educación real ocurre cuando, incluso en el error, el niño se siente digno. Educar desde el ser también implica dar espacio al silencio, al descanso, a lo no estructurado. No todo debe ser productividad. A veces, los momentos más formativos ocurren en el juego libre, en una caminata sin prisa, en una conversación que surge espontáneamente. Porque ahí, en esos espacios de libertad y conexión, el niño se encuentra consigo mismo. Y desde ahí puede crecer con raíz propia. Otro aspecto vital es el fomento del propósito. Gier insiste en que todos los seres humanos, incluidos los niños, tienen una razón de estar aquí. Educar desde el ser significa ayudarles a descubrir ese propósito, no imponérselo. Significa respetar sus inclinaciones naturales, animarlos a seguir sus pasiones, no reducir su valor a calificaciones o méritos visibles. Porque un niño que sabe por qué hace lo que hace y que siente que lo que hace tiene sentido, se convierte en un adulto con dirección. Así, la educación deja de ser una imposición vertical para transformarse en un proceso horizontal, compartido, vivo. El adulto ya no es el sabio que imparte verdad, sino el compañero que camina junto al niño, que aprende con él, que se deja transformar también por el vínculo. Y en esa reciprocidad, se construye una relación educativa basada en la confianza mutua, la admiración y el respeto. En definitiva, educar desde el ser es un acto de fe profunda en la vida. Es mirar a un niño y saber, sin dudas, que dentro de él ya existe todo lo necesario. Que no debemos llenarlo de contenidos, sino quitar los obstáculos que impiden que su esencia brille. Que no debemos empujarlo a hacer algo, sino sostenerlo mientras se descubre. Y que no debemos medirlo con reglas ajenas, sino amarlo tan profundamente que jamás dude de su valor. Cuando educamos desde el ser, no estamos formando ciudadanos útiles o exitosos. Estamos formando almas libres. Y eso, aunque no siempre se mide en notas o diplomas,
es el regalo más grande que un niño puede recibir y el legado más hermoso que un adulto puede dejar. A medida que la educación desde el ser toma forma, nos adentramos en una dimensión que muchas veces queda olvidada en el discurso educativo convencional. Lo invisible. Wayne Dyer nos recuerda con firmeza que lo más importante en la vida de un niño no siempre es tangible ni cuantificable. No está en los premios, ni en los boletines, ni en los objetos materiales. Está en lo que no se ve, pero se siente. La calidez de una mirada, la seguridad de un abrazo, la vibración del hogar, la energía con la que se lo recibe cada día. Criar a un niño en un entorno que honra lo invisible implica dar valor a lo sutil. Significa comprender que el estado emocional del adulto impregna el ambiente familiar. Un hogar puede ser hermoso por fuera y frío por dentro. O puede ser modesto y sencillo, pero vibrar en una frecuencia de paz y afecto que lo transforma todo. Dyer nos invita a recordar que nuestros hijos no solo necesitan cosas, necesitan atmósferas. Espacios donde puedan respirar tranquilidad, donde puedan descansar sin miedo, donde el alma pueda expandirse sin tensiones. En esta perspectiva, lo invisible incluye la intención con la que hacemos las cosas. La comida que se sirve con amor nutre más que la que se ofrece con prisa o mal humor. El juego compartido, incluso si es breve, tiene más impacto que horas frente a una pantalla. Los rituales cotidianos, leer un cuento, preparar juntos algo, decir te quiero al dormir, son pequeños hilos invisibles que tejen un tejido emocional profundo y duradero. Porque el niño no solo recordará lo que ocurrió, sino cómo se sintió durante ello. También entra aquí el valor de la energía con la que nos relacionamos. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, transmite una vibración. Cuando el adulto está presente, el niño lo percibe. Cuando el adulto está ausente emocionalmente, también. No hace falta que digamos mucho. Nuestro estado interno se comunica solo. Por eso, cultivar nuestra paz, nuestra alegría, nuestra armonía, no es un acto egoísta, es un acto de responsabilidad afectiva. Dyer nos invita a mirar más allá de lo evidente y a comprender que muchas veces las semillas que sembramos en lo invisible son las que más profundamente germinan. Un niño puede no recordar una conversación exacta, pero sí recordará haber sido escuchado. Puede no recordar una lección puntual, pero sí cómo se sintió al lado de quienes lo educaban. Lo Indecible crea memoria emocional. Y esa memoria moldea el corazón, el carácter, el destino. En este punto, también se hace presente la dimensión espiritual. No necesariamente en términos religiosos, sino como un reconocimiento de que hay algo más grande operando en cada ser humano. Dyer insiste en que los niños no son nuestros, vienen a través de nosotros, pero no nos pertenecen. Son expresiones de una inteligencia mayor, y nuestra función es honrar ese misterio, acompañarlos con reverencia. Esto significa que incluso en nuestras intervenciones más simples, corregir, consolar, alentar, hay un espacio para la sacralidad. Para recordar que estamos en contacto con una vida única, irrepetible, sagrada. El valor de lo invisible también incluye la confianza. Muchas veces no veremos de inmediato los frutos de lo que sembramos. Pero si lo hicimos con presencia, con verdad, con amor, tarde o temprano germinarán. Una palabra dicha con compasión puede brotar en la adolescencia como resiliencia. Un límite puesto con respeto puede convertirse en autoafirmación años después. Un gesto de ternura puede sostener a un adulto en medio del caos. Lo invisible tiene su propio tiempo y su propio lenguaje. En el día a día, esto se traduce en pequeñas prácticas conscientes. Mirar a los ojos cuando hablamos, respirar antes de responder con enojo, agradecer la presencia de nuestros hijos, aunque el día haya sido difícil. Es elegir, una y otra vez, poner el alma en lo cotidiano. No para lograr algo específico, sino porque comprendemos que la energía que ponemos en cada vínculo es, en última instancia, lo que permanece. Así, lo invisible se convierte en lo esencial.
Porque aunque el mundo exterior les exigirá logros y resultados, lo que verdaderamente sostendrá a nuestros hijos será aquello que no se puede comprar ni medir. El amor recibido sin condiciones, la conexión vivida sin palabras, el sentido profundo de ser vistos más allá de lo que hacen. Ser amados por lo que son. Y cuando un niño crece en ese campo de lo invisible, en la seguridad, la confianza, la presencia, se vuelve más fuerte, más claro, más libre. Porque lleva dentro una luz que no depende de la aprobación externa, ni del éxito, ni de los demás. Lleva dentro la certeza, silenciosa pero poderosa, de que su existencia fue valorada, su esencia fue respetada y su alma, profundamente acompañada. Ese es el verdadero milagro. Y el mayor regalo que podemos ofrecer. Después de haber recorrido la riqueza de lo invisible, se vuelve inevitable confrontar uno de los mayores desafíos del camino parental y educativo: nuestras expectativas. Wayne Dyer aborda este tema con una mezcla de compasión y claridad, mostrándonos que muchas veces no criamos a los hijos reales que tenemos delante, sino a los hijos ideales que construimos en nuestra mente. Y que cuando esa imagen idealizada choca con la realidad del ser auténtico del niño, aparecen la frustración, el control y, sin quererlo, el dolor. Las expectativas nacen del amor, pero también del miedo. Queremos que nuestros hijos sean felices, exitosos, buenos, adaptados, y eso, en principio, no es un problema. El problema surge cuando confundimos nuestras proyecciones con su propósito. Cuando sentimos que deben cumplir ciertos estándares para que podamos sentirnos tranquilos. Cuando empezamos a condicionar su valor a logros externos o a cualidades que validan nuestra visión del mundo. Dyer nos invita a soltar. No a soltar el amor ni el cuidado, sino a soltar la necesidad de que nuestros hijos sean como nosotros creemos que deberían ser. Porque cada vez que exigimos que se ajusten a una forma predefinida, negamos su singularidad. Los empujamos, sin darnos cuenta, a desconectarse de su brújula interna para complacer nuestras expectativas. Y eso puede sembrar confusión, resentimiento y una dolorosa desconexión consigo mismos. Soltar expectativas es confiar. Confiar en que la vida que hay en nuestros hijos sabe hacia dónde ir. Confiar en que su camino puede ser distinto al nuestro y, aún así, estar lleno de sentido. Confiar en que no vinieron a cumplir nuestras aspiraciones inconclusas, sino a vivir su propia verdad. Es una forma profunda de respeto. Y también de humildad. Reconocer que no sabemos cuál es el mejor destino para ellos, que nuestra tarea no es controlar, sino acompañar. Esto se vuelve evidente cuando nos enfrentamos a elecciones que no entendemos. Un hijo que no quiere seguir una carrera segura. Una hija que cuestiona creencias familiares. Un adolescente que se expresa de maneras que desafían nuestras costumbres. En esos momentos, el instinto de intervenir es fuerte. Pero Dyer sugiere otra actitud. Observar, respirar, escuchar. Porque tal vez, detrás de esa diferencia, hay un llamado genuino, un movimiento vital que merece ser honrado. Soltar expectativas no significa desentendernos. Significa mirar al otro con ojos nuevos, sin filtros, sin deberes implícitos. Significa estar dispuestos a conocer verdaderamente a ese ser humano que crece frente a nosotros. Y al hacerlo, nos damos cuenta de algo liberador. Que cuando soltamos nuestras proyecciones, el amor se vuelve más puro, más real, más libre. Ya no amamos a pesar de lo que no se ajusta a nuestras ideas. Amamos porque sí. Porque el otro existe. Porque está vivo. Porque es él. Dyer también nos recuerda que las expectativas generan presión. Muchos niños y jóvenes no se rebelan contra sus padres, se disocian. Cumplen, obedecen, se ajustan, pero internamente se sienten invisibles. O bien, viven con la carga de no estar a la altura. Se comparan, se exigen, se culpan. Y ese sufrimiento, a veces silencioso, erosiona la conexión consigo mismos.
les impide descansar en su propio ser. Por eso, soltar expectativas también es una forma de sanar. Sanamos la relación con nuestros hijos y sanamos la relación con nosotros mismos. Porque al reconocer lo que proyectamos en ellos, comenzamos a ver de dónde viene. Muchas veces, nuestras expectativas son herencias no revisadas. Mandatos culturales, familiares, personales. Repetimos lo que nos hicieron. Esperamos lo que se esperaba de nosotros. Pero cuando despertamos a esta dinámica, podemos cortar el ciclo. Podemos elegir diferente. En la práctica, soltar expectativas se traduce en acciones concretas. Permitir que el niño explore intereses que no entendemos, validar elecciones que no compartimos, dejar espacio para que se equivoque sin que eso sea un drama. También implica revisar nuestras reacciones emocionales. ¿Estamos tristes porque algo va mal o porque no va como imaginábamos? ¿Nos preocupa el bienestar real del niño o el que dirán? Al soltar, descubrimos un nuevo tipo de vínculo. Más liviano, más auténtico. Ya no empujamos, acompañamos. Ya no dirigimos, apoyamos. Y en ese espacio de libertad mutua, surge una conexión más profunda. Una complicidad que no depende de logros ni de roles, sino de presencia. Y esa presencia permite que el amor circule sin condiciones, sin tensiones, sin máscaras. Finalmente, Gier nos enseña que cuando dejamos de moldear a nuestros hijos desde nuestras expectativas, ellos se vuelven más libres, y nosotros también. Porque ya no vivimos en la tensión de controlar el futuro, sino en la alegría de compartir el presente. Ya no cargamos con la ilusión de que somos responsables de todo, sino con la paz de saber que estamos haciendo lo mejor que podemos. Amar, acompañar, confiar. Y esa entrega, aunque parezca invisible, transforma la vida entera. Porque cuando alguien se siente amado tal como es, sin necesidad de cumplir, nace algo nuevo. Nace la confianza. Nace la alegría. Nace el permiso de ser, plenamente, lo que ya somos. Y eso, en sí mismo, es una forma de libertad. Tras comprender el poder liberador de soltar expectativas, emerge un espacio fértil donde la relación entre adulto e hijo puede florecer con una nueva calidad. La de la presencia plena. Wayne Dyer señala con claridad que, más allá de cualquier técnica o enfoque educativo, lo que verdaderamente transforma un vínculo es el modo en que estamos en él. No se trata tanto de lo que hacemos o decimos, sino de la energía que llevamos a cada encuentro, de la calidad de atención que ofrecemos en lo cotidiano. La presencia plena no exige horas interminables, ni que seamos perfectos. Exige algo mucho más simple, pero también más profundo. Estar ahí de verdad. Estar cuando estamos. Sin distracción. Sin apuro. Sin estar en el futuro o en otro lugar. Porque los niños, como todos los seres humanos, perciben con nitidez si el otro está conectado o no. Saben si el adulto que tienen delante los está escuchando con el alma o si simplemente está cumpliendo una función. Vivimos en un mundo donde la prisa se ha vuelto norma, donde el multitasking es aplaudido y la productividad se mide en eficiencia. En ese contexto, estar presentes con un niño puede parecer un lujo, pero Dyer nos invita a verlo como una necesidad. Porque un momento de presencia verdadera puede valer más que una tarde entera de compañía ausente. Un gesto auténtico de atención puede dejar una huella emocional más profunda que cualquier discurso. Estar presentes implica desacelerar. No para hacer menos, sino para estar más. Significa mirar al niño con atención renovada, descubrir matices en su rostro, reconocer emociones antes de que se desborden, notar detalles que suelen pasarnos desapercibidos. Estar presentes también significa responder desde el centro, no desde el automatismo. Elegir cómo actuar, en lugar de reaccionar por impulso. Es un acto de conciencia continua, de humildad, de apertura. Dyer vincula esta actitud con la espiritualidad cotidiana.
no como algo separado de la crianza, sino como su corazón invisible. Cada vez que nos abrimos a estar realmente con nuestros hijos, estamos practicando una forma de meditación activa, una forma de conexión sagrada. Porque el momento presente es el único espacio donde el amor puede manifestarse de manera genuina. El pasado ya se fue. El futuro aún no llegó. Lo único que tenemos, y lo único que tienen ellos, es el ahora. Y en ese ahora ocurren los verdaderos milagros. Un niño que se siente mirado sin apuro, escuchado sin juicio, acompañado sin condiciones, experimenta algo transformador. La validación profunda de su existencia. No necesita hacer nada especial para merecer atención. No tiene que lograr nada para ser visto. Solo tiene que estar. Y eso le da permiso para ser. Para descansar en su ser. Para confiar. Esta presencia plena se manifiesta especialmente en los pequeños momentos. En el desayuno compartido sin pantallas. En la forma en que lo despedimos por la mañana. En cómo lo recibimos al final del día. En el espacio que damos para el juego, la charla, la pausa. No se trata de organizar actividades extraordinarias, sino de habitar lo ordinario con conciencia. Porque es en lo cotidiano donde se construye el vínculo. Y es ahí donde el niño descubre si es prioridad o no. Pero estar presentes también exige que nos miremos a nosotros mismos con honestidad. ¿Dónde está nuestra mente cuando estamos con nuestros hijos? ¿Qué lugar ocupa la preocupación, el cansancio, el deber, la culpa? Gier no nos exige ser inmaculados, pero sí auténticos. Reconocer nuestros límites, pedir perdón cuando fallamos, volver a empezar cada vez que nos alejamos. La presencia plena no se trata de ser perfectos, sino de volver una y otra vez al presente, con humildad y ternura. Un aspecto clave de esta presencia es el cuerpo. Porque el cuerpo está siempre en el ahora. Cuando abrazamos a nuestros hijos, cuando los sostenemos, cuando jugamos físicamente con ellos, estamos diciéndoles, sin palabras, que estamos aquí. Que pueden contar con nosotros. Que su existencia tiene un lugar en la nuestra. Y ese lenguaje corporal, directo y sincero, muchas veces llega más lejos que 1000 explicaciones. Gier también nos invita a cultivar la presencia en el conflicto. No como reacción, sino como espacio de contención. En lugar de responder con gritos o con distancia, propone respirar, bajar el ritmo, mirar al niño no como problema sino como ser en crisis. Y desde ahí, acompañar. Porque incluso en el enojo, incluso en el desborde, la presencia puede ofrecer un anclaje emocional que transforme todo. La presencia plena, entonces, no es una meta inalcanzable. Es una práctica. Es una actitud. Es un camino que se recorre paso a paso, día a día, momento a momento. Y cuanto más la cultivamos, más vemos cómo cambia el clima del hogar, la calidad del vínculo, la seguridad emocional de nuestros hijos. Estar presentes es, en última instancia, una forma de amar. Amar sin expectativas. Amar sin condiciones. Amar con todo el ser. Y cuando ese amor se expresa con atención, con escucha, con mirada limpia, se vuelve alimento. No solo para el niño, sino también para el adulto. Porque en esa presencia compartida, ambos se transforman. Ambos crecen. Ambos recuerdan que lo más importante no se mide, no se compra, no se planea. Se vive. Aquí. Ahora. Juntos. Luego de sumergirnos en la importancia de la presencia plena, Wendaer nos conduce hacia un valor profundamente transformador en el proceso de crecimiento y vínculo. La autenticidad. En un mundo que constantemente nos invita a aparentar, complacer o adaptarnos para encajar, educar desde la autenticidad se vuelve un acto revolucionario. Y más aún, enseñar a nuestros hijos a vivir desde su verdad, sin máscaras, sin miedo, sin traicionar su esencia, es uno de los legados más poderosos que podemos ofrecerles.
La autenticidad no es una pose, ni una meta, ni una forma de destacar. Es un regreso al centro. Es la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Y aunque parezca algo natural, muchas veces es lo primero que se pierde cuando el niño comienza a recibir señales de que ser como es no siempre es bienvenido. Dier señala que esto comienza muy temprano, cuando los adultos, con la mejor intención, comienzan a corregir, redirigir o censurar la espontaneidad infantil para encajarla en patrones sociales, familiares o escolares. Un niño auténtico es, ante todo, un niño libre. Libre para decir lo que piensa sin miedo. Libre para sentir lo que siente sin culpa. Libre para explorar el mundo sin necesidad de cumplir expectativas ajenas. Pero esa libertad no se construye sola. Se cultiva en entornos donde el juicio se reemplaza por la curiosidad, donde el control cede ante la confianza, donde la diferencia no se percibe como amenaza sino como riqueza. Dier destaca que los niños poseen una claridad interna extraordinaria. Saben qué les gusta, qué les incomoda, qué les hace bien. Pero con el tiempo, si sus señales son ignoradas, invalidadas o ridiculizadas, aprenden a desconectarse de sí mismos. Comienzan a actuar desde el deber ser, desarrollan máscaras de complacencia, aprenden a decir lo que se espera, no lo que piensan. Y así, poco a poco, su autenticidad se va diluyendo en el intento de ser aceptados. Por eso, uno de los grandes desafíos de la crianza consciente es sostener esa autenticidad. A veces, incluso cuando choca con nuestras ideas, nuestras normas o nuestras propias heridas. Significa aceptar que un hijo no tiene que pensar como nosotros, que puede elegir caminos distintos, que tiene derecho a cambiar de opinión, a cometer errores, a no encajar, y que su valor no depende de nuestra aprobación. Pero la autenticidad no solo es una bandera para el niño, también lo es para el adulto. Dier insiste en que no podemos pedir a nuestros hijos que vivan desde su verdad si nosotros mismos no lo hacemos. Por eso, cultivar nuestra propia autenticidad es una forma de enseñanza viva. Mostrarles que también tenemos dudas, que también atravesamos miedos, que también hemos aprendido, a veces con dolor, a volver a nuestro centro. Esa honestidad nos humaniza. Y los niños, más que modelos perfectos, necesitan adultos reales. Educar desde la autenticidad también implica redefinir el error. En lugar de verlo como una falta, lo miramos como una oportunidad de aprendizaje. Y en lugar de reaccionar con vergüenza o castigo, respondemos con comprensión. Cuando un niño siente que puede equivocarse sin perder el amor de quienes lo rodean, desarrolla valentía. Se anima a intentar. Se anima a ser. Porque sabe que su valor no está en el resultado, sino en su ser. Otro componente esencial de esta autenticidad es la conexión con el cuerpo. Dier resalta cómo muchos niños desconectan su percepción corporal a medida que se les impone un modo correcto de estar, de moverse, de expresarse. Recuperar esa conexión, a través del juego libre, el movimiento, el contacto afectivo, les permite evitarse con más plenitud, confiar en sus sensaciones y desarrollar una brújula interna que los orientará durante toda la vida. La autenticidad también se alimenta de relaciones honestas. Cuando el adulto dice no sé, me equivoqué, esto me dolió, está enseñando, con el ejemplo, que no hay que ocultarse. Que ser uno mismo, con luces y sombras, es un acto de valor. Y que ser honesto no es una debilidad, sino una fuerza. Porque genera confianza, porque sostiene vínculos reales, porque evita la confusión que nace del doble discurso. Dier invita a cultivar ambientes donde la verdad sea bienvenida, donde se puedan expresar emociones sin temor, donde haya espacio para la diferencia, donde no se premie la obediencia ciega, sino la capacidad de discernir, donde se fomente el pensamiento crítico, la sensibilidad, la singularidad. Porque en ese entorno, la autenticidad florece, y con ella, la creatividad, la alegría, la iniciativa. En definitiva,
Enseñar a vivir desde la autenticidad es enseñar a vivir con alma. Es dar permiso para ser. Es proteger esa chispa única que cada niño trae consigo. Y es recordarle, cada día, que no necesita cambiar para ser amado. Que no necesita disfrazarse para pertenecer. Que no necesita silenciarse para ser escuchado. Y cuando ese mensaje cala hondo, cuando el niño lo encarna y lo lleva consigo, entonces el mundo cambia. Porque un ser humano auténtico no solo vive con más paz. También inspira, contagia, transforma. Lleva luz donde hay miedo. Verdad donde hay máscaras. Y en ese acto silencioso pero potente, ayuda a otros, sin querer, a recordar quiénes son. Y eso, quizá, sea el mayor regalo que podemos ofrecerle a este mundo. Cuando la autenticidad se vuelve brújula y la presencia se transforma en vínculo, emerge con naturalidad un elemento que ha estado latiendo en todos los capítulos anteriores: la espiritualidad. Wayne Dyer no la concibe como algo apartado, solemne o dogmático, sino como una cualidad profunda del vivir, accesible en lo cotidiano y especialmente en la relación con nuestros hijos. Lejos de ser un discurso, es una experiencia. Un modo de estar, de sentir, de acompañar. Educar con espiritualidad no significa imponer creencias, sino abrir espacios para la conexión. Conexión con uno mismo, con nosotros, con la naturaleza, con el misterio que nos rodea. Significa despertar una sensibilidad que trasciende lo material, que reconoce que somos más que cuerpos, más que pensamientos, más que roles. Y que en el corazón de cada niño hay una chispa de esa misma energía que da vida a todo. Dyer afirma que todos los niños nacen conectados a lo divino, a esa fuente universal de amor, sabiduría y armonía. Pero a medida que crecen, esa conexión puede debilitarse si no es cuidada. No porque se les enseña a pensar, sino porque se les enseña a temer, a desconfiar, a cerrarse. La espiritualidad en la crianza consiste en preservar, y cuando sea necesario, restaurar ese vínculo interior. No con palabras huecas, sino con gestos que revelan lo invisible. Uno de los actos más espirituales es, simplemente, estar disponibles. Estar con alma, con presencia amorosa, con escucha que no juzga. En esa disponibilidad se manifiesta una confianza profunda. La certeza de que cada ser tiene un propósito y de que nuestra función no es moldearlo, sino sostenerlo mientras lo descubre. Esa actitud, aunque silenciosa, transmite una fe radical en la vida. Dyer también nos invita a enseñar a través del asombro. Mostrar a nuestros hijos la belleza de lo simple, la magia de un amanecer, la paz de un silencio compartido, el poder de la gratitud. Estos no son ejercicios decorativos. Son portales a una dimensión más profunda de existencia. Cuando un niño aprende a maravillarse, se vuelve receptivo a la vida. Y cuando se vuelve receptivo, se abre a su guía interior. La espiritualidad cotidiana también implica cultivar la compasión. Enseñar que el otro no es un enemigo, ni un rival, ni un obstáculo. Que todos somos espejos y que el amor que damos o negamos nos define. Dyer enfatiza que esta compasión no debe predicarse, sino vivirse. Y eso comienza por cómo tratamos al niño en su vulnerabilidad. ¿Cómo respondemos cuando se equivoca? ¿Cómo no midamos cuando nos desafía? ¿Cómo nos sostenemos cuando sufre? Además, educar espiritualmente es invitar a nuestros hijos a conectar con su propósito. No como una exigencia, sino como una exploración gozosa. ¿Qué les da alegría? ¿Qué los hace sentir vivos? ¿Qué quieren ofrecer al mundo? Estas preguntas, sembradas con amor y sin presión, pueden acompañarlos toda la vida. Porque un niño que se siente llamado por dentro, que reconoce que su existencia tiene sentido, crece con dirección, con energía, con sentido. Pero también es clave enseñar a detenerse, a descansar, a meditar, a respirar. Dyer insiste en que la calma interior es un recurso esencial en un mundo sobreestimulado.
y que los niños tienen derecho a aprenderla desde pequeños. No como un lujo, sino como una necesidad. Porque un niño que sabe habitar su silencio, difícilmente se tierra en el ruido ajeno. La espiritualidad en la crianza también se expresa en cómo atravesamos los momentos difíciles. Enfermedades, pérdidas, separaciones, forman parte de la vida. Pero si los vivimos con presencia, sin negarlos ni dramatizarlos, los convertimos en oportunidades de crecimiento. Podemos enseñar que el dolor no es un castigo, sino un pasaje. Que la oscuridad no es el final, sino el umbral hacia algo nuevo. Que incluso en el caos, hay una fuerza que guía, que sostiene, que transforma. Y finalmente, la dimensión espiritual se despliega cuando permitimos que la vida misma nos enseñe. No tener todas las respuestas, no necesitar tener razón, no temer al misterio. Educar así es también educarse a uno mismo. Porque cada niño, con su inocencia, su intensidad, su verdad sin filtro, nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podemos volver a ser. Nos enseña a despojarnos de lo superfluo, a volver a lo esencial, a amar sin medida. Así, la espiritualidad deja de ser un tema aparte y se convierte en el alma de todo. Del modo en que hablamos, en que midamos, en que sostenemos. Se vuelve una forma de habitar el mundo. Con más humildad, más presencia, más sentido. Y en ese habitar, el niño no solo crece, florece. Porque ha sido visto con ojos que miran más allá. Y ha sido amado, no por lo que hace, sino por lo que es. Por lo que siempre fue. Por lo que, desde el principio, ya era sagrado. Todo lo que hemos recorrido, la libertad interior, el vínculo profundo, la educación desde el ser, la autenticidad, la presencia y la espiritualidad cotidiana, nos conduce naturalmente al cierre del camino. El legado. No como un testamento material, ni como una serie de enseñanzas sistematizadas, sino como la huella invisible y permanente que dejamos en quienes amamos. Wayne Dyer nos recuerda que lo más valioso que podemos heredarle a nuestros hijos no se escribe ni se guarda. Se vive. Es el amor consciente encarnado en nuestra forma de ser con ellos, día tras día. En este tramo final, ya no hablamos de teoría, ni siquiera de práctica. Hablamos de esencia. De lo que queda cuando ya no estamos presentes físicamente. De lo que sigue vibrando en el corazón de un hijo cuando recuerda una palabra, una mirada, una caricia, un silencio que le dio sentido. Porque aunque el tiempo pase y aunque las circunstancias cambien, el impacto de una presencia amorosa, coherente y libre permanece. Se convierte en base, en impulso, en raíz. Dyer nos invita a ver la vida como una oportunidad única de ser guía, no desde el poder, sino desde la humildad. A recordar que los hijos no son lienzos en blanco que debemos pintar, sino almas completas que han venido a despegar un camino propio. Que nuestra función no es formarlos según una imagen preexistente, sino liberar lo que ya vive en ellos. Y que al hacerlo con conciencia, estamos dejando una marca que les servirá incluso en los momentos más inciertos. Ese legado tiene múltiples formas. Es la forma en que los miramos cuando están en duda. Es la paciencia con la que los escuchamos cuando no tienen palabras. Es el respeto con el que sostenemos sus elecciones, incluso cuando no las entendemos. Es el modo en que regresamos a ellos después de un conflicto, mostrando que el amor no se rompe. Es la fe profunda en su capacidad de atravesar la vida desde su centro. También es el modo en que nosotros mismos nos vivimos. Porque, como Dyer afirma con insistencia, el mayor legado es el ejemplo. No podemos enseñar amor si no nos amamos. No podemos enseñar libertad si vivimos atrapados en nuestros propios miedos. No podemos enseñar autenticidad si usamos máscaras para sobrevivir. Nuestros hijos nos ven más allá de las palabras. Nos absorben. Nos critican. Nos cuestionan. Y es en ese espejo donde tenemos, a la vez, el mayor desafío y la más grande oportunidad. Cuando cultivamos una vida en coherencia,
no solo transformamos la relación con ellos, transformamos nuestra propia historia. Sanamos heridas heredadas. Interrumpimos ciclos de dolor. Rompemos cadenas de silencio. Elegimos de forma consciente no repetir, no transmitir, no cargar. Y al hacerlo, el legado se vuelve luz. No solo para nuestros hijos, sino para quienes los rodeen, para quienes vengan después, para el mundo que habitarán. Gier también habla del perdón como parte de ese legado. No como una obligación moral, sino como una puerta al amor incondicional. Perdonar nuestros errores como padres. Perdonar los errores de nuestros padres. Perdonar a la vida cuando no fue como esperábamos. Perdonar no para olvidar, sino para liberar. Porque en ese espacio de reconciliación interior, el amor puede fluir sin trabas. Y eso es lo que los hijos sienten. No la perfección, sino la verdad. No el control, sino la entrega. Al final del camino, lo que queda no es cuántas reglas impusimos, cuántos premios otorgamos, cuántas veces tuvimos razón. Lo que queda es cuánto amamos. Cuánto permitimos que ese amor transformara nuestra mirada, nuestros juicios, nuestras propias heridas. Lo que queda es la calidad de nuestra entrega. Lo que sembramos en sus corazones, no con discursos, sino con gestos diarios, constantes, silenciosos. Y ese legado, cuando nace del amor consciente, trasciende generaciones. Un niño criado en libertad emocional, en autenticidad, en presencia, en espiritualidad sencilla, lleva en sí una forma distinta de estar en el mundo. Se vuelve un ser humano más compasivo, más íntegro, más abierto. No perfecto, pero sí profundamente conectado. Y desde ahí, también educará, también elegirá, también dejará huella. Así, todo lo vivido tiene un sentido mayor. Porque no hemos transitado este camino para moldear a nadie, sino para acompañar con amor. Porque no se trata de controlar el resultado, sino de vivir el proceso. Porque no buscamos que nuestros hijos nos agradezcan, sino que vivan plenos, coherentes, libres. Y porque, al final, sabemos que el amor que dimos, el verdadero, el consciente, el que se sostuvo en la presencia, la escucha y el respeto, no se pierde. Permanece. Vibra. Ilumina. Ese es el legado. Invisible, sí, pero imborrable. Suscríbete para escuchar más videos como este.